nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor, porque está siempre con nosotros. Y pidámosle que nos siga iluminando con la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que así crezcamos más y más en nuestra fe. El texto del Evangelio para hoy se refiere a la sanación de un niño epiléptico. Y nos dice así: aquel día estaba la gente en torno a Jesús. Un hombre se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es epiléptico y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió Jesús: ¡qué generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús reprendió al demonio y éste abandonó al muchacho, que desde aquel momento quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó: porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá y se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Un hermoso texto con el cual una vez más el Señor Dios nos está diciendo que está comprometido con nosotros. Y en estos versículos el Evangelio quiere instruirnos sobre la verdadera fe a partir de un hecho concreto. Porque si tienes fe, nada será imposible para ti. Así como nos lo enseña el profeta Habacuc en la primera lectura propuesta para la Eucaristía de hoy. El justo vivirá por su fe. ¿Estaremos nosotros ubicados en esta máxima del profeta? El justo vivirá por su fe. ¿Y cuánta fe necesitamos en el momento presente? San Mateo nos presenta la curación de un epiléptico y dentro de este marco nos habla del poder de la fe, especialmente entre los discípulos, hombres de poca fe. Nosotros somos también discípulos misioneros del Señor. Podríamos preguntarnos: ¿y qué tan fuerte es mi fe? ¿Yo realmente tengo una fe sincera y definitiva en el Señor? ¿O más bien mi fe flaquea todos los días? Por eso es necesario decirle: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. El evangelista nos presenta a un hombre, padre de familia, que reza a Cristo impulsado por una desgracia familiar, impulsado por el amor a sus hijos. Su oración es sencilla y expresión de una profunda fe salida del corazón. Kyrie eleison, le dice al Señor. Señor, ten piedad. Significa: Señor, movido por tu compasión, ya que tú eres misericordioso, interviene y pon fin a este lamentable caso. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió Jesús: ¡qué generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráiganmelo aquí. Así enfatiza que el milagro no ocurrió porque los discípulos no tenían una fe verdadera. Si hubieran tenido al menos un poquito de fe verdadera, el prodigio habría sucedido. Pero no.
todavía no creían lo suficiente en Dios. Por lo tanto, el término poca fe debe entenderse no en el sentido literal de que los discípulos tienen poca fe, sino en el significado fuerte y profundo. No tienen una fe auténtica. Por eso Jesús les contestó: ustedes tienen poca fe. Les aseguro, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá y se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. La fe auténtica, por pequeña que sea, participa en el poder de Dios. Esa fue la experiencia de Abraham, nuestro padre en la fe, quien se puso en las manos de Dios y permitió que Dios actuara en su vida. Así logró ver maravillas. Una fe así mueve montañas. Y a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cuántas personas de profunda fe, de fe sincera y definitiva, han hecho maravillas porque Dios actúa de verdad en ellos? Pudiéramos nosotros mirar a San Juan Bosco, ¿cuánto hizo? Porque vivía en permanente unión con Dios. Y en esa oración de todos los días, él se ponía totalmente en las manos del Padre, totalmente a disposición de él, permitiendo que Dios actuara a través de él, y por eso logró mostrar las grandezas de Dios, haciendo el bien a tantos jóvenes de su tiempo, a tantas familias que se acercaban con él buscando una respuesta de Dios. Muchas veces damos la sensación de ser habituales acusadores impertinentes de Dios, cuando después de orar no lo entendemos, lo culpamos. ¿Cuántas personas van en peregrinación a distintos santuarios para pedir la recuperación de algún ser querido? Y al no haberla obtenido declaran: ya no creo en Dios, Dios es un ser inútil. Pero el asunto es que perfectamente se puede escuchar la voz de Dios si tuvieran fe, pero falta la fe auténtica. Y cuando nosotros buscamos las maravillas de Dios, lo correcto es decirle: Señor, que siempre se haga en mí tu voluntad, no la mía. Señor, yo te traigo este problemita, pero si tú quieres, Señor, solucionarlo, adelante. Dios siempre nos escucha, solo que Él, que es Padre, sabe perfectamente que un papá, una mamá, no le van a dar el cuchillo de la cocina, el que más corte a su niño pequeño cuando se los pide para jugar, porque si le dan el cuchillo, papá y mamá saben que ese niño se puede cortar una mano, puede quedar sin dedos, y porque el papá y la mamá aman a su hijo, prefieren ver que ese niño llore y patalee a darle el cuchillo de la cocina. Así es Dios. Solamente nos concede aquello que ve que de verdad nos ayuda a profundizar y a crecer más en nuestra vida. Nos da solo aquello que ve que definitivamente nos conviene. Jesús, por otro lado, nos acusa de no tener una fe auténtica, una confianza al máximo, y cuando encuentra a alguien que realmente cree en él, termina actuando en la vida de la persona y diciéndole como a la mujer arrepentida en Lucas capítulo 7: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz y no peques más. Es que Dios no solamente nos perdona nuestro pecado, sino que también Él tiene la posibilidad, el poder suficiente, ya que es el dueño de la vida, el poder suficiente para curarnos. Dios está listo para intervenir en nuestra salvación aquí y ahora, pero si dudamos, si no creemos que su amor llegue tan lejos,
no esperemos que se nos conceda. Recibimos lo que esperamos. Por otro lado, no debemos reclamar milagros a voluntad y ponerle condiciones. Señor, si sanas a mi hijo, por favor, sánalo. Si lo sanas, Señor, el próximo domingo me voy y subo de rodillas al cerro de Monserrate. No le pongamos condiciones al actuar de Dios. Solamente confiemos en Él y expresémosle nuestra necesidad. Él sabe qué necesitamos, pero de todas maneras es necesario pedirle. Y no solamente pedirle, también tenemos que aprender a dar gracias, a pedir por otras personas, a interceder. Es necesario que en nuestra oración le digamos con actitud siempre humilde: Señor, que se haga en mí tu voluntad. Y jamás ponerle condiciones al actuar del Señor en nuestra vida. Esa montaña de la cual nos habla el Señor, que hay que mover, no está fuera de nosotros, está dentro de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa montaña es una masa de egoísmo, autosuficiencia, insensibilidad, sensualidad, alejamiento de Dios, el pecado. Para mover esta montaña debemos creer que Dios nos ayudará si nos comprometemos con confianza total y absoluta en Él. ¿Y cuál es el compromiso que Él espera? La Santísima Virgen María en las bodas de Caná nos lo dice con pocas palabras: hagan todo lo que Él les diga. Ese es nuestro compromiso, hacer todo lo que el Señor Jesús nos dice. ¿Y dónde descubrimos lo que Él nos dice? Aquí, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Ahí está todo lo que el Señor nos dice. Él no nos está diciendo que hagamos cosas más allá de nuestras propias fuerzas. Él nos ama, nos conoce y nos pide hacer solamente lo que Él ve que está a nuestro alcance. Y la mayor petición que el Señor nos pide es: ámense los unos a los otros. Hoy más que nunca se hace necesario el no poner en duda la fuerza salvadora de la buena noticia. Hoy más que nunca es urgente que nos pongamos con verdadera fe en las manos del Señor Dios. Oremos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora nuestra, ruega por nosotros. Y por favor, oremos incesantemente para que el Señor Dios nos regale buenas y santas vocaciones sacerdotales. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.